Hoy con un poco de retraso por circunstancias que no se pueden controlar, entonces, pero vamos a seguir con la idea de acabar a las 2. Entonces, tenemos con nosotros, tenemos la suerte de contar con la profesora Elvira Burgos. Antes de presentarla, como hay gente que me parece que son nuevos, quería informar o bueno, contar simplemente que este seminario, que llevamos todo el curso con él, pertenece a las actividades que desarrolla el Seminario Nietzsche Complutense, además de este seminario que es el de doctorado, de la oferta pública, del programa de doctorado de la facultad. Tenemos también unas lecturas de la Gaia Ciencia que se desarrollan en el Matadero de Madrid, en la Casa del Lector, los jueves últimos de cada mes, y que nos quedan el mes de mayo y el mes de junio para terminar. Y luego también en el Goethe Institut estamos desarrollando un curso sobre Nietzsche, en el pensamiento de Nietzsche en la literatura, con especial hincapié en la literatura española, pero no solo, ¿no? Y entonces, bueno, son las diferentes actividades que tenemos, quería decirlo para aquellas personas que no estuvieran familiarizadas. Elvira Burgos es profesora de la Universidad de Zaragoza. Sus líneas principales de investigación son el pensamiento contemporáneo y la teoría feminista. Ha participado en proyectos de investigación como, por ejemplo, Bases para un diccionario no sexista del español, Lengua y discursividad, la creatividad lingüística, el primero con la Universidad de Zaragoza, el segundo con la Universidad Nacional de San Luis, en Argentina. Luego también otro proyecto, Sociedad de la Información y Constitución de la Subjetividad, en la Comunidad de Aragón. Asimismo, pertenece al grupo de investigación Bienestar y Capital Social y del grupo de investigación RIF-RAF, Cultura, Pensamiento y Estética del Gobierno de Aragón. Es también miembro del Seminario de Estudios de Identidad y Género de la Universidad Rey Juan Carlos, así como de otras universidades españolas. Entre sus principales publicaciones, Dionisos en la filosofía del joven Nietzsche, The Language of Sex and its Power to Construct Reality, from Parmenides to Judith Butler, Mujeres, figuras polisémicas en la escritura de Nietzsche, Género y sexo en la teoría feminista contemporánea, Judith Butler's Reception in Expansion Feministischen Denken, el pensamiento de Monique Wittig y su presencia en la teoría de Judith Butler, Pensar sobre el género, Judith Butler, Cuerpos que hablan, Proposiciones incorregibles, entre otros trabajos. También numerosas conferencias y múltiples artículos en revistas especializadas. Entonces, bueno, sin más, agradeciéndole que haya venido desde su universidad a estar con nosotros en la mañana de hoy, le doy la palabra a Elvira Burgos. Muchas gracias por la invitación que me han hecho las personas que van a este seminario, en particular a Mariana Rodríguez, y siento mucho el retraso. No he calculado bien cuánto iba a prestarme llegar desde Atocha a Renfe hasta la ciudad universitaria, con este sistema además nuevo para mí, de los tickets de metro. Ah, que quiere cogerlos, claro. Sí, que son ya ahora por destino, sino como antes, pues me confundí un poco y esto yo voy sedienta porque no me he parado para nada y por eso me estoy bebiendo aquí el agua en plan masivo. Vale, gracias. Bueno, entonces, la idea que me propusieron era explicar la teoría de una formación o configuración o construcción del género Judith Butler y que lo relacionara lo más posible, gracias, con el pensamiento de Nietzsche. Esto, si no me equivoco, es lo que me dijiste que hiciera, ¿no? Sí. Y es lo que yo... Bueno,
Por supuesto, haces lo que quieras. Pero vamos, que estamos en el marco de un seminario nietzscheano, entonces, bueno, se trataba de el tema que estamos desarrollando, es el tema del cuerpo, Sí. partiendo de Nietzsche, pero luego ya en cualquier autor actual y de cualquier manera que tú consideres oportuno, ¿verdad? Bien, yo lo que había preparado, como digo, aunque luego estoy abierta a cualquier pregunta, no sé si puedo contestarla, pero en principio se pueden hacer. Lo que había preparado es centrarme en el tema de cómo se configura el género en la teoría de Judith Butler y de relacionarlo lo más posible con el pensamiento de Nietzsche. Entonces, voy a empezar comentando las influencias que para mí son bastante directas del pensamiento de Nietzsche en Judith Butler y haciendo alusión también a alguna cita textual que hace Butler en relación con Nietzsche. Bueno, la presencia de Nietzsche en los textos de Butler, directamente citado por Butler, es muy temprana. En un texto que Butler escribe en 1986, antes por lo tanto de que se escribiera y publicara la obra por la que todavía es más conocida, El género en disputa, que es de 1990, antes de esa fecha, en 1986, hay un texto de Butler que ya indica bastante cuál va a ser la trayectoria de su pensamiento dentro de la teoría feminista. Ese texto se llama Variaciones sobre sexo y género, Beauvoir, Wittig y Foucault. Y bueno, es un texto que a mí me parece muy interesante porque está ahí contenido el germen, no del todo desarrollado, pero sí indicado cuáles son los hilos que van a conducir luego el pensamiento de Butler. En ese texto, Variaciones sobre sexo y género, Beauvoir, Wittig y Foucault, dice explícitamente Butler: ni tampoco sorprende que la teoría de la sexualidad de Foucault y su historia de los cuerpos esté escrita sobre la base de la voluntad de poder y la genealogía de la moral de Nietzsche, cuyo método de crítica existencial revelaba regularmente cómo se pueden reducir los valores que parecen naturales a sus orígenes culturales contingentes. Así lee Butler la importancia que tiene la voluntad de poder y la genealogía de la moral de Nietzsche en Foucault, ¿no? En la teoría de la sexualidad de Foucault y en su historia de los cuerpos. Bueno, la conexión, por lo tanto, de Nietzsche con Butler es por una parte directa, pero por otra parte también mediada por Foucault. La influencia de Foucault en el pensamiento de Butler es constante, ¿no? Foucault aparece citado abundantemente en el pensamiento de Butler, pero también, como digo, se remite directamente a Nietzsche. Evidentemente, la teoría del poder de Foucault va a jugar un papel fundamental en el planteamiento de Butler sobre las categorías de sexo, género, deseo, sexualidad y la manera en que a partir de esas categorías emergen las subjetividades, por lo tanto, subjetividades que somos siempre sexuadas, generalizadas, sexualizadas, ¿no? Esa teoría del poder de Foucault pues es como una matriz a partir de la cual Butler va a desarrollar su pensamiento. Y esa teoría del poder de Foucault, Butler entiende que está relacionada con la voluntad de poder de Nietzsche, ¿no? Por lo menos con una forma de aproximación a la voluntad de poder de Nietzsche. Claro, el propio Foucault, a mi modo de ver, remite a esta noción de Nietzsche, ¿no? O sea que tampoco hay aquí, creo, una mala interpretación por parte de Butler. Y desde luego mi propia lectura, tanto de Nietzsche como de Foucault, indican que sí, que hay una manera de conectar directa y profunda la voluntad de poder de Nietzsche con la teoría del poder de Foucault. Y en particular, la genealogía de Nietzsche, bueno, influye directamente en Foucault y también en Butler. Ya sabemos que Foucault tiene una obra que es Nietzsche, la genealogía de la historia, y que ahí hace una interpretación de la genealogía de Nietzsche que desde luego es muy productiva en el planteamiento de Foucault, ¿no? Al margen de cómo podamos interpretarla, la genealogía de la moral de Nietzsche y la propia interpretación que hace Foucault de esta cuestión, el tema es que en Foucault es muy productiva esta
interpretación que hace de la genealogía de Nietzsche, y en Butler desde luego también. Eso hace que Butler vaya buscando siempre la desnaturalización. En esta cita precisamente alude a eso, ¿no? A cómo la genealogía laboral de Nietzsche insiste en que los valores que parecen naturales resulta que son culturales y contingentes. La importancia de la genealogía de Nietzsche para Butler estaría principalmente vinculada con esto, con que realiza un posicionamiento de desnaturalización, nos permite llevar el camino de desnaturalizar valores supuestamente bastante fijados y bastante eternos, ahistóricos e inmutables, ¿no? Buscando su contingencia y su arbitrariedad, porque justamente al buscar esto lo que se permite, según la explicación de Butler, es la posibilidad de transformar, ¿no? De subvertir o de resignificar aquellos valores y aquellas dimensiones sociales que dependen de esos valores, que están configurando aquello que somos y que lo hacen de una forma coercitiva y violenta. Por lo tanto, la apuesta de Butler es siempre buscar los instrumentos o los caminos que nos permiten transformar los contextos sociales y discursivos en los que habitamos, ¿no? Esta sería la idea, y para eso la genealogía de Nietzsche es muy potente. Esto lleva a que el planteamiento de Butler nos vamos a encontrar que siempre en todos sus textos, y aborde los temas que aborde, se va a definir como antiesencialista y antifundamentalista. Siempre ella se posiciona dentro de ese marco. Le interesa desfundamentalizar, ¿no? Y en todo caso, si se habla de fundamentos, que si se puede, deja de hacerlo en alguna medida, insiste en que son fundamentos contingentes. Esta es la terminología literal que usa Butler. Fundamentos contingentes, provisionales, que prácticamente, bueno, podemos postularlos con un uso estratégico, ¿no? Como siempre y cuando nos ayuden, ¿no? Para nuestra tarea o nuestro fin, que es desvelar el mecanismo a partir del cual emergemos como subjetividades sexuales, generalizadas y sexualizadas, y a partir de este desvelamiento encontrar los instrumentos que nos permitan cuestionarlo, transformarlo, ¿no? Y transformarlo para poder configurarlos de un modo diferente. Por lo tanto, la búsqueda de lo contingente, de lo arbitrario, de lo azaroso, de lo que realmente se ha hecho natural, pero que no es en sí mismo natural, ¿no? Se ha sedimentado como natural, pero que no lo es en principio, sino que es, retomando a Nietzsche, sino que es una producción humana, demasiado humana, ¿no? Esta sería una forma que tiene Nietzsche de expresarlo, de decirlo, no es algo eterno, ni mutable, ni trascendente, sino humano, demasiado humano. Esta es la cuestión. Bueno, y esto luego lo voy a relacionar con esas categorías que son centrales en Butler, ¿no? Que ya he mencionado, la del sexo, la del género y la de la sexualidad. No son categorías, por lo tanto, eternas, ni innatas, ni inscritas en lo corporal biológico, ni en la psique de un modo rígido, ni en el cerebro, ¿no? Como a veces se postula cada vez más en los discursos neurocientíficos de la actualidad, de nuestra actualidad más inmediata, sino que son categorías producidas en contextos sociales discursivos concretos y que ejercen un efecto violento, coercitivo, y que por eso mismo, por sus efectos, deben ser cuestionados, ¿no? Y Butler precisamente hace eso, cuestionarlos, pero no porque en sí estén mal elaborados conceptualmente, no es que carezcan de una lógica interna que podamos decir que está bien formulada, sino por los efectos para la vida de las personas que esos conceptos producen, ¿no? Bueno. También encuentra Butler una influencia directa de Nietzsche en Foucault en cuanto a su concepción del poder como a la vez jurídico y productivo, es decir, a la vez un poder coercitivo, ¿no? Que nos regula y nos disciplina, y a la vez esto que tiene un efecto productivo, nos subjetiviza, produce nuestra subjetividad en una determinada dirección. O sea que la teoría del poder de Nietzsche influye en Foucault, no solo así en general,
sino que también en concreto, según Butler, en esta dimensión de que le permite a Foucault pensar el poder no solo en su rostro más represivo, en el aspecto más jurídico, más normativo, sino también en el aspecto productivo. Pero ¿qué es lo que produce el poder? Lo que produce es subjetividad. Esto es lo que puede producir muchas cosas, pero en este tema que nos ocupa, o que me ocupa a mí, el poder lo que produce es subjetividad, nuestra subjetividad, ¿no? Al sujetarnos nos subjetiviza, ¿no? Al normalizarnos o disciplinarnos, lo que está haciendo al mismo tiempo es producirnos en cuanto a subjetividades, no tanto de Foucault, pero sí Butler, subjetividades con sexo, con género y con sexualidad, ¿no? Bueno, pues esta teoría de que está mucho más clara en Foucault, de que el poder produce a los sujetos, según Butler, se halla ya en Nietzsche. Y esto lo dice Butler en su obra de 1990, ¿no? El género en disputa. Esta afirmación ya es de la obra de Butler de 1990, el género en disputa. La teoría de Foucault de que el poder produce a los sujetos procede de Nietzsche, según Butler. Y efectivamente esta idea va a ser desarrollada de manera ya feminista en el planteamiento butleriano. Lo que no dice Foucault, aplicarlo directamente al feminismo, lo hará Butler. Esto supone que no solamente Butler, no solamente Foucault, sino que antes Nietzsche está cuestionando la idea de que hay un sujeto previamente dado, ¿no? Y que ese sujeto dado con anterioridad al trabajo del poder puede desde fuera enfrentarse al poder. O dicho de otra manera, que el sujeto previamente dado no depende de manera constitutiva, sino solo accidental o coyuntural del contexto social, discursivo, cultural, como lo queramos llamar, en el que ese sujeto nace, ¿no? Entender que hay un sujeto concebido de modo previo supone que de alguna manera se puede diferenciar del contexto en donde ese sujeto, ¿no?, aparece y donde ese sujeto vive. Sin embargo, en la teoría de Butler esto no va a ser posible, ¿no? En la teoría de Foucault, no de una manera tan clara, pero también se nos indica que el poder es constitutivo del sujeto, no es accidental, es constitutivo. El contexto en el que el sujeto emerge es constitutivo del sujeto, en realidad no hay sujeto hasta que ese contexto no hace algo, que ya veremos qué es lo que hace y cómo trabaja, no hace algo, como digo, para que emerja eso, que se produzca como un efecto, eso que llamamos sujeto. Por tanto, el sujeto no está en el lugar del origen, en el lugar del fundamento o en el lugar de la causa, sino que estará, sí, habrá sujeto, pero como un resultado de un proceso y siempre mediado por este proceso. Un resultado que nunca estará concluido, nunca estará acabado, sino que siempre estará haciéndose en esta materialidad que es el contexto, ¿no? Mediante el contexto y en el contexto, ¿no? Ahí, en ese ámbito. Bueno, esto es importante también porque nos va a llevar a que tengamos que situar la resistencia al contexto o la resistencia al poder, la tengamos que situar internamente al contexto, internamente al poder. No se puede plantear desde fuera, porque siempre hay un sujeto que constitutivamente sea independiente del contexto del poder. Desde luego el sujeto no es el lugar primigenio, ni primordial, ni fundamental para resistir al poder, ¿no?, sino que el propio poder va a crear los mecanismos para poder resistirlo a sí mismo. Y en este crear los mecanismos de resistencia está ahí el sujeto implicado, ¿no? Pero en todo caso la resistencia siempre se habrá de concebir como interna al poder. Bueno, esto queda claramente formulado en ciertas afirmaciones de Foucault, ¿no? La resistencia es interna al poder, es coextensiva al poder y es parte constitutiva del poder, ¿no? Parte constitutiva del poder. Y en Butler, desde luego, va a estar todavía más explicitado y de forma más constante y más radical, porque en Foucault a veces hay ciertos desvíos, ¿no?, que pueden ser interpretados en otra dirección. En Butler esto, desde luego, no es posible. Bueno, en Nietzsche la cuestión es más compleja, porque efectivamente el lenguaje de Nietzsche es mucho más metafórico, alusivo, alegórico y
y no se deja tan fácilmente. Esto a mí me parece una virtud, no lo digo como crítica, no se deja fácilmente atrapar, ¿no?, en un sistema o con categorías cerradas de pensamiento, ¿no? Creo que sí, que en Nietzsche se pueden rastrear textos de Nietzsche en los que aparece esta idea de que el sujeto no es previo, ¿no?, sino que es un efecto, es un producto. Se puede rastrear esta idea. Y en particular hay ciertos fragmentos póstumos de los años 80 de Nietzsche donde se puede percibir, ¿no?, estos fragmentos póstumos de los años 80. No digo que no haya también otros textos publicados por Nietzsche donde esto se pueda percibir, ¿no?, por ejemplo, algunos fragmentos del Crepúsculo de los siglos, pero en estos de los póstumos de los años 80 me parece que la idea queda bastante clara, ¿no? Nietzsche aquí muestra que el sujeto es una producción lingüística, una ficción lingüística, concretamente no solo una producción sin más, sino lingüística. Y muestra también cómo lo que es un efecto, precisamente el propio mecanismo que lo produce al sujeto como efecto, el mecanismo lingüístico, el propio mecanismo lo sitúa luego en el lugar de la causa, ¿no?, y del origen y del fundamento. Es un proceso que según Nietzsche luego se cubre, ¿no?, se hace difícil visibilizarlo, ¿no? Es una estrategia que tiene un efecto muy productivo porque nos hace creer verdaderamente en la idea de que el sujeto es el origen o la causa de aquello que hacemos o que decimos, ¿no?, o de lo que sentimos, de lo que deseamos, ¿no? Nos hace localizar en el sujeto el fundamento, ¿no?, más o menos sólido, pero el fundamento de lo que somos, ¿no? Decimos, hacemos. Nos hace colocar en el sujeto un principio de unidad, en el cual se sitúan todas aquellas multiplicidad de actividades que llevamos a efecto, o de sensaciones o de deseos que llevamos a efecto, pero lo que se supone que nos da unidad es ese núcleo que es el sujeto. Voy a leer un fragmento póstumo de estos de los años 80 en la traducción que hace Andrés Sánchez Pascual, que está recogida en un número de la revista Archipiélago, el número 23 de 1995. En cuanto al positivismo, que se detiene en el fenómeno solo hay hechos, yo diría no, precisamente hechos no hay, solo hay interpretaciones. No podemos constatar ningún factum en sí, quizás sea un sentido querer algo como eso. Todo es subjetivo, decís, pero ya eso es interpretación. El sujeto no es nada dado, sino algo añadido con la imaginación, ocultado detrás. Es algo añadido que luego situamos en el lugar. Se produce una inversión. Esta lógica de la inversión que luego será muy productiva en Foucault y en Butler. Aprovecharán esta lógica de la inversión que desvela Nietzsche en principio, ¿no? Algo que se produce como un efecto, se sitúa, ¿no?, se invierte su lugar para situarlo en el lugar de la causa del origen. ¿Es preciso a la postre poner todavía al intérprete detrás de la interpretación? Ya eso es imaginación, hipótesis. ¿Es posible poner al intérprete detrás de la interpretación? Es la pregunta que lanza Nietzsche. Y desde luego esto en Butler es totalmente productivo, esta idea. También cita en este sentido algún pasaje de la genealogía de la moral de Nietzsche, donde dice lo importante es la acción y es la apropiación la que nos hace creer que hay un agente de la acción, que la acción se sostiene en un agente, pero es la acción la que crea la ficción de la gente y la sitúa luego en el lugar del fundamento. Aquí lo que dice es preciso a la postre poner todavía al intérprete detrás de la interpretación. Son las interpretaciones las que crean al intérprete. Ya eso es imaginación y hipótesis. Otro texto de 1900, de estos fragmentos de los años 80, dice: donde comienza nuestra ignorancia, donde ya no podemos ver más, allá colocamos una palabra, por ejemplo la palabra yo.
Primero, el primer texto que he leído alude a sujeto, ahora alude a la palabra yo. La palabra hacer, la palabra padecer, quizás sean líneas del horizonte de nuestro conocimiento, pero no son verdades. No son verdades. Otro fragmento dice, el yo es puesto por el pensar, pero hasta ahora se creía, igual que el pueblo, que en el yo pienso hay algo de inmediatamente cierto y que ese yo es la causa dada del pensar, el yo como causa del pensar. Por la analogía con la cual comprenderíamos todas las demás relaciones causales. Por muy habitual e imprescindible que resulte ahora esa ficción, eso por sí solo es algo que no prueba todavía nada en contra del carácter ficticio de ella. Una creencia puede ser condición de vida y ser, pese a ello, falsa. Por lo tanto, es una ficción, es una producción, algo que organizamos de acuerdo con nuestra capacidad imaginativa, ¿no? Nuestra capacidad creativa. Lo cual no quiere decir que Nietzsche diga de algo, como sabemos, ¿no? Que es una ficción, no quiere decir que no sea importante ni que la necesitemos. No quiere decir para nada que sea suprimible de manera totalmente sin consecuencias, no. Pero sí quiere decir que podemos realizar transformaciones de esas ficciones, ¿no? Sí que nos abre el camino para que podamos reconfigurarlas, remodelarlas, modificarlas de alguna forma, que no es un elemento al que nos tenemos que atener de una manera incuestionable, ¿no? Sino que nos abre las puertas para que esto lo veamos como un impulso para la acción transformadora, pero no podemos vivir sin las ficciones, ¿eh? No podemos vivir sin las ficciones. Lo que podemos hacer es modificar las ficciones con las que vivimos, pero necesitamos ficciones para poder llevar a cabo nuestra vida, ¿no? Esto está en Nietzsche, yo creo, muy claro, y cuando discute cómo el mundo verdadero acaba convirtiéndose en una fábula, pues no es la idea, no es discutir las fábulas porque son fábulas, ¿no? Sino precisamente por el efecto que causan y por lo tanto de alguna manera modificar unas por otras en función del efecto. Y esta idea de que el criterio es el efecto, lo que produce para la vida, es lo que está para seguir muy claramente formulado en Butler, con mucha más claridad, ¿no? Y con mucha más contundencia, insisto, ¿no? El efecto. No se trata de que el argumento esté bien formulado, sino de lo que se trata es del efecto que produce. Bueno, esto nos remite también a la teoría de la verdad y de la mentira que encontramos en Nietzsche en el texto Verdad y Mentira en sentido estamoral, un texto precioso. Ahí cualquier concepto que hayamos inventado o que hayamos hecho hegemónico a partir de dotarle del valor de verdad, pues Nietzsche nos lo desnaturaliza, ¿no? No nos está diciendo que no vamos a seguir utilizando esta tecnología de verdad y mentira, pero ya nos la sitúa en un terreno puramente humano y en un terreno pragmático. Y esto es fundamental para la teoría de la verdad de Foucault y para lo que luego hace con ella Nietzsche, Butler, como digo. Me interesará también del texto de Verdad y Mentira en sentido estamoral de Nietzsche, como allí hay una teoría del lenguaje como retórica, ¿no? Aparece, no es exactamente donde hay más fragmentos en esta dirección, en los escritos sobre retórica como Nietzsche aparecerá quizás de forma más clara, pero desde luego en Verdad y Mentira en sentido estamoral aparece esta teoría del lenguaje como retórica. Todo el lenguaje es retórico, no hay forma de distinguir entre el lenguaje retórico y el lenguaje que remite directamente a la verdad referencial, ¿no? Que remitiría a la verdad de la cosa en sí. Todo el lenguaje procede de la metáfora, ¿no? Si la metáfora si no es la madre la abuela, ¿no? O sea, es del concepto. En último término, todo procede de la capacidad de fantasía creativa, que es como define Nietzsche en ese texto al sujeto humano, ¿no? En el texto de Verdad y Mentira en sentido estamoral. Bueno, esta idea del lenguaje como retórica que remite al contexto del giro lingüístico, al poder que tiene el lenguaje, ¿no? En nuestro mundo. Luego podemos rastrearla en Butler dentro de su teoría de la performatividad. O sea, no es el lenguaje como retórica, sino el lenguaje performativo, ¿no? Pero es otra línea
de desarrollo de lo que sería el giro lingüístico, el contexto del giro lingüístico. A ello me referiré ahora dentro de muy poco tiempo. En otra obra de Butler que se titula Mecanismos psíquicos del poder, que es de 1997, Mecanismos psíquicos del poder, ahí es analizar cómo actúa el poder en el ámbito de lo psíquico, cómo lo psíquico emerge a partir de un trabajo performativo, ¿no? Lo psíquico no está ahí de entrada ya, sino que es producido performativamente también, lo psíquico. Bueno, en esta obra Nietzsche atiende bastante a Nietzsche en un capítulo en particular y sobre todo a la genealogía de la moral de Nietzsche, para ver cómo expresa Nietzsche el sufrimiento, la emergencia de la conciencia y de la mala conciencia, ¿no? Esto que sobre todo Nietzsche comenta en esta obra, en la genealogía de la moral. Dice, en mecanismos psíquicos del poder, dice Butler en relación con el sujeto, ¿no? Con la producción del sujeto. Los individuos llegan a ocupar el lugar del sujeto. El sujeto emerge simultáneamente como lugar y adquieren inteligibilidad solo en tanto que están, por así decir, previamente establecidos en el lenguaje. El sujeto ofrece la oportunidad lingüística para que el individuo alcance y reproduzca la inteligibilidad, la condición lingüística de su existencia y su potencia, ¿no? Su potencia, de su existencia y su potencia, es decir, su capacidad de hacer. Esta cita la traigo a colación porque, aunque no menciona directamente a Nietzsche, es que realmente la forma en que se expresa está totalmente en conexión con los textos o fragmentos póstumos que derivamos de Nietzsche, ¿no? Y como el sujeto, los individuos llegan a ocupar el lugar del sujeto, pero el sujeto emerge simultáneamente como lugar, no está, emerge. Cuando se ocupa ese lugar es cuando aparece, pero no está de entrada. Y adquieren inteligibilidad solo en tanto que están, por así decir, previamente establecidos en el lenguaje. Es el lenguaje, en lo discursivo, ¿no? En un sentido amplio, donde se produce esta emergencia del sujeto, donde el sujeto de alguna manera se sitúa, ¿no? Y el sujeto ofrece la oportunidad lingüística para que los individuos alcancen y reproduzcan la inteligibilidad, para la condición lingüística de su existencia y de su potencia. Hay otro fragmento de Nietzsche que se va a ver como tiene mucha similitud, ¿no? Tomando las distancias, los modos expresivos, ¿no? Y los contextos más generales de sus pensamientos, pero este otro fragmento póstumo de Nietzsche que voy a leer es que realmente se puede conectar con el que acabo de citar de Butler. Sujeto, este es de Nietzsche, es la terminología de nuestra creencia en una unidad entre todos los varios momentos del supremo sentimiento de realidad. Entendemos esa creencia como efecto de una sola causa. Creemos en nuestra creencia hasta tal punto que, por mor de ella, imaginamos en general la verdad, la realidad, la sustancialidad. Son productos de la imaginación. Estas nociones nuestras, ¿no? La verdad, la realidad, la sustancialidad. Sujeto es la ficción de que muchos estados iguales en nosotros son el efecto de un solo sustrato. Pero somos nosotros los que hemos creado primero la igualdad de esos estados. Lo que de hecho se da es el igualar y arreglar esos estados, no la igualdad. Esta, la igualdad, antes bien cabe negarla. Por lo tanto, el sujeto es una ficción. Lo dice aquí literalmente. El sujeto es una ficción que hemos situado en el lugar del sustrato, el sustrato de nuestras acciones, nuestros sentimientos. El sujeto, dirá Nietzsche, también en estos fragmentos póstumos, literalmente, mi hipótesis, dice Nietzsche, el sujeto como multiplicidad. Evidentemente no unidad, o sea, rompe directamente la idea de que el sujeto es una unidad. Esta idea es directamente cuestionada por Nietzsche en estos fragmentos. No digo que siempre, claro, en estos fragmentos que acabo de citar y en otros más que se pueden ver, el sujeto no es una unidad.
lo configuramos como unidad, lo organizamos como unidad, pero no lo es. Es una multiplicidad. La multiplicidad de nuestras acciones, estados de ánimos, sensaciones, pensamientos, deseos, esa multiplicidad que somos, la situamos en el lugar de una unidad que hemos creado, que hemos inventado. Y a esa unidad, que suponemos que da cierta coherencia a todo lo que hacemos y somos, la llamamos sujeto. Es así como nos situamos y como nos organizamos. El sujeto como multiplicidad, ¿no? Bueno, esta cita me parece brillante porque claro, aparte de ser un cuestionamiento rápido, es decir, no hay desarrollo, no hay argumentación, ¿no? Un cuestionamiento rápido, directo, una sentencia de estas que actúan como dardo, ¿no? De estas que son tan usuales en el pensamiento de Nietzsche. Además de que es un dardo lanzado contra la noción moderna del sujeto, ¿no? O contra lo que luego llamará Derrida la metafísica de la sustancia de nuestra tradición del pensamiento occidental, ¿no? Y Derrida específicamente sitúa la crítica a la metafísica de la sustancia en Nietzsche, ¿no? Como un elemento potente, luego Nietzsche irá desarrollándola, pero Nietzsche es un elemento potente. Bueno, esto está, el sujeto no es ninguna unidad, no es ninguna sustancia. Bueno, pues esto, además de que es, me parece, como insisto, un dardo lanzado con mucha potencia a esta metafísica de la sustancia, a esta idea de sujeto moderno, es que se conecta directamente con la manera de entender el sujeto de Palmer, ¿no? Precisamente, la idea esta de que el sujeto no solo como producto o efecto, sino la idea de que es una multiplicidad, ¿no? Que es un producto o un efecto, pero que constitutivamente es múltiple, ¿no? Lo producimos como efecto, pero que está constituido por una multiplicidad, nunca se puede reducir a una unidad. Hay un texto también temprano del pensamiento de Butler que se titula Imitación e insubordinación de género, que es del año 1991. Ya está escrito en Género de Disputa, pero es justamente un año después, Imitación e insubordinación de género, donde en uno de los apartados de este texto habla de la configuración psíquica del yo, ¿no? E insiste en esta idea de que el sujeto o el yo, el sujeto psíquico, ese que llamamos yo, está constituido por los otros yoes, ¿no? Por los otros yoes. Siempre es múltiple. Dice, vale, el sujeto psíquico está, sin embargo, internamente constituido por unos otros que además de ser unos otros, internamente constituido, los otros no tienen una relación externa, pero internamente constituido por unos otros que además de ser otros son de diferentes géneros, lo que hace que como género nunca pueda ser idéntico a sí mismo. Esos otros hacen que el sujeto psíquico o el yo, eso que llamamos yo, nunca pueda ser idéntico a sí mismo, porque está de forma primaria constituido por los otros. Entonces la unidad está totalmente imposibilitada. El otro instalado en el yo marca así la permanente incapacidad de ese yo, esto es de Butler, para alcanzar la autoidentidad. Imposible ser idéntico cada cual consigo mismo a lo largo de su vida. Nos empeñamos en ello porque creemos que así tendremos más flexibilidad y reconocimiento, pero es un empeño fracasado, totalmente fracasado para Butler. El otro instalado en el yo marca así la permanente incapacidad de ese yo para alcanzar la autoidentidad. ¿Vale? Esa multiplicidad que caracteriza al sujeto o al yo no solamente se debe a que cada individuo tiene muchas acciones, sensaciones, ¿no? Sino que es que constitutivamente los otros individuos están instalados en nuestro yo, forman parte de nuestro yo, son necesarios para que emerja nuestro yo, para que se configure, para que se organice, ¿no? Bien, y
lo que os había comentado con anterioridad, el mecanismo psíquicos del poder, la alusión que hace Butler a Nietzsche es muy directa porque hay todo un capítulo que dedica Butler a Nietzsche, es la única obra hasta ahora que ha producido Butler en la que dedica todo un apartado al pensamiento de Nietzsche. Hay frases, ¿no?, y comentarios, pero como tal apartado es en esta obra donde hay el mecanismo psíquico del poder. Aunque cierto es que Butler ha dicho en varios contextos que su interés por Nietzsche es bastante fuerte y que ya se dedicó a él desde bastante joven y que estaba escribiendo incluso reflexiones sobre Nietzsche, pero que no ha acabado todavía nunca de publicar, ¿no? O sea que tiene con Nietzsche una relación de todas maneras ambivalente, pero es lo que hace Butler siempre con cualquier pensamiento que le interesa a él, también con respecto a Foucault, que tiene gran influencia en ella, ¿no? O con respecto a las teóricas feministas, las que se apoya, siempre es una atención o un recuperarlas de un modo ambivalente, nunca es de manera fiel, no pretende mimetizar su pensamiento ni hacer una exégesis, sino que coja aquello que le parece más adecuado para su propio pensamiento y al mismo tiempo cuestiona otras nociones que no le parecen adecuadas, ¿no? Bien. Dice Butler en mecanismos psíquicos de poder. Si en un sentido nietzscheano el sujeto es formado por una voluntad que se vuelve sobre sí misma, ya que hemos situado la noción de sujeto de Nietzsche en el ámbito de ficción lingüística, ¿verdad? Bien, ahí podemos encontrar textos de Nietzsche, hemos encontrado textos de Nietzsche donde los sitúan en ese lugar como ficción lingüística, pero la genealogía de la moral es que Nietzsche nos sitúa la formación del sujeto en el contexto de la voluntad. El sujeto es formado por una voluntad que se vuelve sobre sí misma. Esta es la interpretación que hace Butler, no es una cita de Nietzsche, ¿no? El sujeto es formado por una voluntad que se vuelve sobre sí misma, adoptando una forma reflexiva. Entonces el sujeto es la modalidad del poder que se vuelve contra sí mismo. El sujeto es el efecto del poder en relieve. Esta es cita de Butler. Pero teniendo en cuenta el texto de Nietzsche de la voluntad de poder, de la genealogía de la moral. El sujeto es el efecto del poder en relieve. Pero podríamos expresarlo así, que digamos un poco más adelante, expresado así, el sujeto formado por una voluntad que se vuelve sobre sí misma, esta imagen de una voluntad que se vuelve sobre sí misma, porque entonces emerge la reflexividad, ¿no?, la conciencia de sí, la autoconciencia. Expresado así, parecería que la voluntad ya está ahí antes, ¿no?, que una voluntad previa, que en un momento determinado realiza una flexión sobre sí misma, ¿no? Es una forma de expresión, va a decir Butler, y voy a leer la cita literal de Butler, que podría sugerir que la voluntad tiene aquí una dimensión ontológica. Claro, analizar el concepto de voluntad en Nietzsche es complejo, no vamos a hablar, ¿no? Butler dice, en tal caso, podemos postular algo anterior a esta vuelta sobre sí, algo anterior a esta vuelta sobre sí que constituye la fundación trópica del sujeto y de todo el arte, incluyendo la imaginación y la vida conceptual. ¿Podemos postular algo anterior a esta vuelta sobre sí? ¿Existe esa voluntad anterior con un contenido ontológico? Bueno, en Nietzsche no sabemos, no vamos a entrar, pero en Butler no. En Butler la voluntad vuelta sobre sí es una forma figurada, ¿no? No tiene un carácter ontológico este modo de entender, sino simplemente alegórico, figurativo, ¿no? Es una manera de expresar que en el momento en que surge la propia noción de voluntad, el propio concepto de voluntad, precisamente en la vuelta sobre sí, ¿no? No requiere una voluntad previa que sea la que se vuelve sobre sí. Tenemos ese problema que ya había subrayado Nietzsche reiteradamente, que el lenguaje es
un contexto, sí, un contexto muy productivo, un contexto que nos posibilita, pero que al mismo tiempo el lenguaje ejerce cierto efecto de cárcel, ¿no? Porque nos dificulta en algún sentido poder pensar de un modo distinto, porque de alguna forma las palabras nos atrapan, ¿no? La propia gramática de nuestro lenguaje, ¿no?, implica una concepción del mundo de la que difícilmente salimos, porque además tenemos que salir también a través de las palabras, ¿no? Entonces, como las palabras actuar en contra de sí mismas, volverlas en contra de sí mismas, y esto tiene una complejidad, porque, no solo porque las personas que leemos a estos grandes genios y a estos grandes genios nos dificulta su acceso, sino porque las propias personas que están produciendo ese lenguaje nuevo, distinto, ¿no?, pero que al mismo tiempo no puede ser absolutamente muy distinto, sino que depende del ya dado y del ya conocido, tienen esa dificultad para poder encontrar palabras para expresarse, ¿no? Esto, como digo, lo ha subrayado ya Nietzsche en bastantes lugares, y esto es subrayado también por Butler abundantemente. La página, en el fragmento 5 del texto La razón y la filosofía del crepúsculo de los ídolos, Nietzsche dice: temo que no vamos a desembarazarnos de Dios porque continuamos creyendo en la gramática. Por ejemplo, este es uno de esos textos que nos remiten a esta idea. Temo que no vamos a desembarazarnos de Dios porque continuamos creyendo en la gramática. Está ahí, de alguna manera, estas concepciones que nos permiten vivir, es que están ahí insertas en una estructura lingüística, en un ámbito discursivo que realmente hay que luchar contra él, pero desde dentro de él, ¿vale? Porque no hay un afuera absoluto. Con lo cual, si la lucha es interna, pues tenemos que hacer una torsión dentro del propio lenguaje para poder decir algo diferente, pero desde el uso del propio lenguaje, ¿no? Esto hace que la dificultad sea grande. No me quiero extender demasiado sobre esta idea. Lo que quería decir es que cuando Butler encuentra esta manera de entender el sujeto en la genealogía de la moral de Nietzsche, ¿no? El sujeto se produce cuando la voluntad se vuelve sobre sí, ¿no? En este repliegue de la voluntad sobre sí. Bueno, esa forma de expresión podría remitir a la idea de la voluntad anterior al repliegue, ¿no?, a algo que hay antes, que es lo que se repliega, y por lo tanto la voluntad en un sentido ontológico, pero ya digo, el caso de Nietzsche es más complejo, pero Butler dice no sé, mi teoría es que no está dado previamente ni el sujeto, ni la voluntad, ni nada, ¿no?, ni siquiera, o sea, nada, absolutamente nada, sino que necesitamos expresarnos de alguna manera, y a veces esos modos de expresión remiten a algo que no es exactamente lo que queremos decir, sino justo aquello contra lo que queremos luchar, ¿no?, contra lo que queremos actuar para diferenciarnos. Bueno, entramos entonces, esto ha sido un poco una exposición de cómo veo yo que la presencia de Nietzsche en Butler es bastante fuerte, que está quedando claro. Con respecto al modo de entender la corporalidad, Butler, bueno, ahí cuando Butler analiza el cuerpo y nos ofrece una concepción del cuerpo, sobre todo a partir de la obra Cuerpos que importan, de 1993, pues no remite a Nietzsche, porque claro, el concepto de cuerpo de Nietzsche no es precisamente lo que más le haya podido interesar a Butler. No digo que no lo pudiera, pero no es lo que más le ha interesado a Butler. Entonces, lo que voy a hacer ahora es dar unas ciertas nociones para no tener demasiado sobre, efectivamente, a partir de estas ideas de Nietzsche, y luego formuladas también a veces a través de Foucault, que recoge Butler, ella nos abre la posibilidad de pensar la emergencia de la subjetividad desde una perspectiva distinta a la habitual y la tradicional, porque no solo es decirnos que la subjetividad es una ficción lingüística o
un efecto psíquico, ¿no?, el trabajo psíquico del poder, sino que va a matizar, va a concretar y va a decir que en esta producción de la subjetividad se nos produce con un sexo y un género y con una sexualidad, ¿no? Aquí está la dimensión absolutamente y radicalmente feminista que desarrolla Butler. Feminista siempre en un sentido amplio, es decir, esto lo voy a acabar de contar. Cuando a ella le preguntan, como ocurrió en el 2011, en 2010-11, en una entrevista, ¿es usted feminista? Sí, soy feminista, y cuidar lo ofende, y soy feminista desde el principio y siempre. Porque me intereso por las mujeres, por la discriminación que las mujeres todavía padecen mayoritariamente, ¿no? Y porque me intereso por las constricciones que el género efectúa en el desarrollo de todas las personas, ¿no? La constricción que el género efectúa en el desarrollo de todas las personas. O sea, el género, el concepto género va a ser el concepto fundamental del feminismo de Butler. Entonces se aplica a las mujeres, pero el concepto género no solo se aplica a las mujeres, ¿no?, sino que es algo que constituye la subjetividad de todos los individuos, porque es uno de esos ejes a partir de los cuales emerge nuestra subjetividad, se configura nuestra subjetividad. Por eso el género ella lo considera como un problema, ¿no? Y cuando lo considera como un problema, lo que quiere decir es que hay que revisarlo, ¿no? Hay que estar revisándolo constantemente y transformándolo, ¿no? Que se pueda prescindir del género. Su planteamiento feminista no va en la línea de intentar ir más allá del género. Problematiza el género no para prescindir de él, no para anularlo por completo, sino para que podamos resignificarlo, ¿no?, para que podamos pensarlo y vivirlo de un modo distinto. Pero ella se considera feminista, por lo que digo, porque trabaja en favor de las mujeres, pero porque también se interesa por el efecto que causa el género en el desarrollo de todos los individuos. Es un término clave en el pensamiento butleriano. Ahora bien, este término clave, el género, está relacionado íntimamente, aunque no es que sea lo mismo, pero está profundamente relacionado con otros dos términos, que son el del sexo y el del deseo o sexualidad. Fundamentalmente con esos dos. Otras veces también Butler hace relación a la raza, ¿no?, y a otras categorías de subjetivación y de identidad, pero con las categorías que más ha trabajado ella son con estas tres: el sexo, el género y el deseo o la sexualidad. Bueno, pues las tres están conectadas, por eso cuando ella habla de género, en particular de las normas de género o de la identidad de género, sí, de alguna manera aludiendo también al sexo y al deseo y la sexualidad, ¿no? Sí, por lo tanto, el género no es algo que se pueda entender desde una dimensión sustancialista, ¿no? Desde esta idea de un sujeto sustancial, de un sujeto previo, no. Ya sabemos que esta teoría no es la de Butler. Si el género, por lo tanto, no es algo que venga dado por nuestro nacimiento, si el género no se sostiene, por lo tanto, en el sexo, en la categoría sexo, entendiendo que la categoría de sexo pudiera remitir a lo biológico del cuerpo, por lo tanto a algo natural que ya traemos al mundo, pero si el género no se sostiene en la categoría sexo, entonces, ¿cómo explica Butler el género, ¿no? Esta es la pregunta fundamental que hay que hacer al planteamiento de Butler, ¿no? Para Butler el sexo queda desnaturalizado, esta búsqueda de mecanismos para desnaturalizar los presupuestos que funcionan de manera contundente en nuestra cultura, que estas estrategias para desnaturalizar, que ya he dicho al principio que proceden de la genealogía nietzscheana, ¿no? Butler desnaturaliza el sexo. Para Butler el sexo, la categoría sexo es cultural, es construida, no es natural, no la traemos cuando venimos al mundo.
Si Butler desnaturaliza la categoría sexo, y aquí se apoya en diferentes autoras y en un autor que previamente han ya trabajado en esta dirección, el autor es Foucault, ¿no? La desnaturalización del sexo, y las autoras son varias, Monique Wittig fundamentalmente, pero también de una forma más suave Gail Rabbit, una antropóloga. Bien. Si Butler desnaturaliza la categoría sexo, ¿por qué Butler sigue manejando la categoría sexo? Sigue manejando la categoría sexo porque insiste en que, por muy construida que sea y por muy ficción que sea, es una de las categorías que articulan nuestra emergencia como sujetos, ¿no? como subjetividades y como cuerpos reconocibles, legibles y por lo tanto vivibles. La categoría sexo está ahí y hay que saber cómo funciona. Lo que Butler dice es que la categoría sexo la utilizamos, aunque inadvertidamente, no conscientemente, no intencionalmente, la utilizamos para naturalizar el género. Yo creo que ella dice, la relación entre sexo y género, justamente la que nos propone Butler es inversa a la tradicional, en esta lógica de inversión que ya he comentado antes, que también se rastrea en Nietzsche, ¿no? Tradicionalmente se piensa que el género se sostiene en el sexo, pues Butler lo que dice, no, el sexo se sostiene en el género. La categoría sexo se utiliza para sedimentar el género, naturalizar el género, para hacer difícilmente cuestionable el género, es decir, las normas culturales sobre la feminidad y la masculinidad. El género son normas culturales sobre feminidad y masculinidad. ¿Cómo hacemos que esas normas culturales se asienten, se solidifiquen y se presenten como incuestionables, inevitables? Las naturalizamos a través de la categoría sexo. Esta es la cuestión. Y tanto las normas de género como su naturalización a través de la categoría sexo están vinculadas directamente con el deseo, es decir, con la sexualidad. No se concibe ni la feminidad ni la masculinidad, ni el sexo mujer, sexo hombre, sino es a través de una matriz de deseo que es la matriz heterosexual, que explícitamente es la terminología que utiliza la matriz heterosexual. Bueno, pues vuelvo a la pregunta. Entonces el género no se sostiene en el sexo, lo hemos visto, al revés, el sexo en el género, pues cómo se produce el género, cómo funciona el género, qué es el género. Ante estas preguntas, Butler dirá, el género es performativo, ¿no? Parece su teoría la performatividad. Si le preguntamos, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es performativo. La psique es performativa. La acción política es performativa. Que no hay tema que ella, la raza por supuesto también, no hay tema que ella aborde en el que no utilice el mecanismo de la performatividad tal y como ella lo concibe, porque esta es otra cuestión, ¿no? La performatividad de Butler tiene que ver con la teoría de la filosofía del lenguaje, ¿no? Los actos de habla, por supuesto, de John Austin, sobre todo con la revisión que hace en realidad de esa teoría, pero también tiene que ver con la teoría del poder de Foucault y también tiene que ver con el psicoanálisis, que ella usa bastante, ¿no? Ella se adentra en el psicoanálisis porque el psicoanálisis precisamente le proporciona narraciones sobre el desarrollo de la subjetividad desde que nacemos. La filosofía ya nos presenta a los sujetos adultos, pero hasta que llegamos a ser adultos ahí ha ocurrido algo fundamental. Y entonces para eso vamos a ir al psicoanálisis para ver el proceso de subjetivación que nos narran los psicoanalistas, que fundamentalmente utiliza Freud y Lacan, pero también hay Laplace, y siempre de una manera bastante crítica. Aquí ya lo diremos ambivalente, ¿no? Sino crítica en relación con Freud y Lacan, aunque en relación con Laplace es otro tema, porque sí que ya Laplace me parece mucho más productivo para su propia óptica. Bueno, y también la teoría de la performatividad de Butler tiene que ver con determinadas posiciones feministas y argumentaciones feministas, como es Simone de Beauvoir
y Monipiti fundamentalmente, ¿no? Que no hablan de la performatividad, desde luego, ninguna de las dos de manera directa, pero que hay ciertas posiciones sobre el lenguaje de estas autoras que efectivamente Butler interpreta en una línea performativa, ¿no? En una dirección performativa. Por tanto, es un complejo la teoría de la performatividad de Butler, no se puede reducir a la teoría de los actos de habla, ni mucho menos. Ante todo porque la teoría de los actos de habla clásica, de Austin, por ejemplo, o por ejemplo la teoría de la interpelación del Tusser, que también es algo que trabaja Butler, aquí lo que encontramos es un sujeto que ya está hecho, ¿no? Y que ya tiene la capacidad de habla, la capacidad lingüística, y por lo tanto la performatividad es de lo que ese sujeto hace, pero lo que el sujeto puede hacer con sus palabras, un sujeto ya configurado. Pero es que la performatividad de Butler consiste en eso, en lo que podemos hacer cuando ya somos sujetos con capacidad lingüística, bien, sí, pero que es que la performatividad de Butler va a un lugar anterior, porque lo que analiza es cómo ese contexto que está ahí, que nos excede, que nos precede, que está ahí cuando venimos al mundo, trabaja performativamente, el contexto trabaja performativamente para poder producirnos como subjetividades, para que podamos emerger como sujetos. Por tanto, la performatividad wagneriana no solo atiende a esa dimensión de lo que podemos hacer cuando ya tenemos lenguaje, nuestra capacidad subjetiva, o sea, de cuántos sujetos, nuestra capacidad performativa, sino como ya somos un producto performativo. O sea, nosotros, los individuos, nosotros no solo manejamos performativamente, no solo hacemos cosas performativamente, es que somos un efecto performativo de ese mecanismo social, cultural, lingüístico que funciona ya desde el principio, desde que venimos al mundo, ¿no? Esta es la idea. Por eso esa alta dimensión de esa performatividad que de alguna manera nos organiza y nos produce, que somos parte, somos producto de esa performatividad, esto en todo caso, para eso tiene que ir a la teoría de Foucault, ¿no? Que es la que más aprovecha porque es la que nos habla del sujeto sujetado, ¿no? El sujeto articulado con el poder y como organizado dentro del poder y con el poder y a través del poder, ¿no? Esto ahí no es la teoría de los actos de habla, sino la teoría de Foucault y la teoría psicoanalítica para ver cómo trabaja. Por lo tanto, la performatividad nos explica cómo emergemos en el contexto, ¿no? Cómo emergemos con nuestra subjetividad, ¿no? Y rasgos fundamentales para esta emergencia de eso que somos son esas categorías de sexo, género, deseo, sexualidad. No son las únicas, Butler nunca dice que sean las únicas, pero esas son fundamentales. Empiezan a trabajar desde el principio y nunca acaban de trabajar. Entonces, hay dos líneas en el trabajo que hace el contexto para que podamos emerger como subjetividades con sexo, género y sexualidad. Hay dos mecanismos fundamentales, ¿no? Uno es el de la repetición, reiteración o imitación, como lo queramos llamar, o citacionalidad o iterabilidad en terminología de Derrida, y otro de los mecanismos, pero que trabajan a la vez, en conjunto, ¿no? No se vale uno sin el otro, es el de los ejercicios de exclusión, o en terminología de Derrida, el exterior constitutivo, o en terminología psicoanalítica, el psicoanálisis, lo forcluido, lo abyecto, en terminología de Kristeva, ¿no? de Julia Kristeva. Bueno, la dimensión de la repetición, reiteración, imitación, iterabilidad, Derrida, esa dimensión sí la podemos remitir a la teoría de los actos de habla, ¿no? Aunque reformulada. Pero la dimensión de los ejercicios de exclusión, de lo forcluido, ¿no? O el exterior constitutivo, esto ya no lo podemos remitir tan fácilmente a los actos de habla. Esto ya es algo que directamente tenemos que relacionar sobre todo con el psicoanálisis. Precisamente que la performatividad trabaje a partir de estas dos dimensiones a la vez y no se den la una sin la otra, funcionan juntas, hace posible pensar que en este mecanismo, el trabajo mismo del mecanismo que nos produce como subjetividades, nos permite, el propio mecanismo, al producirnos, a la vez que se está produciendo y siempre que se está produciendo, porque no es una tarea que concluya, al mismo tiempo nos está proporcionando instrumentos para poder subvertir los efectos de construcción que el mecanismo está
realizando sobre lo que somos. La capacidad de acción, dicho con otras palabras, la capacidad de resistir al propio mecanismo, la capacidad de acción por la libertad, está ahí, provocada, producida, efectuada, organizada por el propio mecanismo que nos está construyendo. No es determinismo. El planteamiento no es ni voluntarista, porque efectivamente no hay una subjetividad ya dotada, ya organizada, que tenga algo como propiedad, como atributo. No es un voluntarismo, pero tampoco es un determinismo, porque aunque sea el contexto el que empieza a trabajar y el que haga que podamos emerger como subjetividades, no obstante, el trabajo que hace el contexto es de tal manera, es performativo, y es de tal manera, por lo tanto, que siempre está posibilitando el fracaso de aquello que pretende, es decir, la subversión, la transformación, la libertad. La performatividad, tal como la concibe Bandler, insiste en que el fracaso es algo constitutivo del propio éxito del performativo. El fracaso no es accidental, no es algo que haya que evitar, sino que justo es el elemento fundamental, incluso para que haya performativos que tengan éxito. Esta idea la toma de realidad, precisamente esta del fracaso como elemento fundamental de la performatividad, porque el fracaso es algo que está inscrito, por decirlo de alguna forma, en la propia idea de repetitividad. La acción del lenguaje, el lenguaje hace algo precisamente por su repetitividad, no porque haya que concebirlo como un acto, algo concreto que se realiza en un momento determinado por un sujeto particular, singular, bien localizado y en un ámbito autorizado, un ámbito convencional, cerrado y autorizado. No, si el lenguaje hace algo, es precisamente porque es repetitivo, por su carácter reiterativo, repetitivo, no como acto, no hay que concebirlo como acto. La performatividad de Bandler no actúa como acto, sino como una acción repetitiva, reiterativa. Si lo entendemos como acto, entonces estamos de alguna manera remitiendo a la metafísica de la presencia, que es justo aquel lugar del que ya Nietzsche intentó desalojarnos, ¿no? Y que en fin, Bandler sigue en esta línea. Sin embargo, Ionáustico en su teoría de la performatividad, aunque puede que haya elementos que se vean que trabajan en esa dirección, no consigue sacarnos de ese lugar de la metafísica de la presencia. Ya no hablará de mente o de razón, sino que hablará del lenguaje, ¿no? El lenguaje es lo que expresa nuestra potencia, nuestra fuerza, pero sigue siendo la potencia y la fuerza de un sujeto, ¿no? Un sujeto soberano, que diría Bandler, ¿no? Un sujeto que ya está ahí organizado, que tiene autonomía, independencia y que por lo tanto hace aquello que dice voluntariamente, libremente y en fin. Sin embargo, la manera de entender la performatividad de Bandler insiste en concebir la acción del lenguaje como reiterativa, basada en la reiteración. Entonces, esta reiteración totalmente imposible de eliminar es la propia vida del lenguaje, y no solo de eso que llamamos lenguaje performativo o de la fuerza ilocutiva del lenguaje, sino que es la propia vida del lenguaje, de todo el lenguaje. Entonces, la reiteración es lo que nos indica que no es posible consolidación, que no es posible que aquello que se produzca se consolide, sea algo cerrado, idéntico a sí mismo. Porque como lo estamos constantemente repitiendo, reiterando, en ese movimiento de reiteración se abre siempre el espacio para lo nuevo, para lo distinto, para lo diferente, para la acción, justo ahí, en la reiteración. Si fuera un solo acto hecho en un único momento, pues tendríamos más dificultad para ver cómo el propio acto se abre a algo distinto, pero como es una sucesión de actos que necesariamente tienen que repetirse unos a otros, ahí está dado el espacio para la subversión, resistencia o libertad. Pero también el otro elemento fundamental, el de los ejercicios de exclusión, el de lo fortuito, el de lo acierto. Porque a la vez que a través de nuestro contexto discursivo abrimos un espacio, al mismo tiempo cerramos otro. Al abrir uno, cerramos otro.
El que queda abierto está constitutivamente relacionado con el que queda cerrado. No hay que entenderlos como dos ámbitos completamente separados, sino íntimamente conectados. Y al estar íntimamente conectados, el excluido produce efectos, está ahí, forma parte de aquello que es el núcleo, ¿no?, de lo aceptado y por lo tanto está constantemente alterando. Los lugares de exclusión o de conclusión o de atención son potentes lugares de subversión y de transformación. Y ahora voy a concretar, ¿no?, para que no parezca esto algo totalmente abstracto. Voy muy deprisa porque si no, no voy a dejar espacio. Voy a acabar enseguida. Venimos al mundo. Y cuando venimos al mundo se nos asigna desde fuera, como elegimos, una categoría de sexo. La clase médica nos asigna una categoría de sexo. Por esa categoría de sexo al mismo tiempo se nos asigna una serie de normas de género y, por lo tanto, de deseo y de sexualidad. Si se nos asigna la categoría sexo-mujer y, por lo tanto, género-feminidad, el deseo siempre es hacia el otro sexo o género, en esta matriz heterosexual, se nos está abriendo ese camino que tenemos que reiterar, persistir en él, pero siempre persistir y reiterar a través de la imitación, de la imitación y sobre la imitación de género. Es el título de uno de los textos de Butler, como os he dicho, a través de la imitación, pero como la imitación siempre no consigue identidad, siempre fracasamos, ¿no? Fracasamos siempre en conseguir ser unas mujeres absolutamente normativas, imposible para todo el mundo, para algunas personas más que para otras, pero imposible, según Butler. Pero claro, si se nos abre este camino de ser mujeres, es porque se nos está cerrando el contrario, el de ser hombres. Es imposible de que se nos abra uno sin que se nos cierre el otro. Ahí está excluida la masculinidad para las mujeres, ¿no? Así se nos enseña a ser mujeres, sabiendo que esto es lo propio nuestro y que lo masculino es lo que no nos corresponde. Pero esto masculino, que se supone que no nos corresponde, forma parte de la propia categoría de mujer, aunque sea en su exterior constitutivo, en sus márgenes y en sus fronteras. No está totalmente alejado en un exterior absoluto, sino que está ahí. Entonces, eso que está ahí en los márgenes, formando parte, aunque sea en su exterior, se introduce en cualquier momento, ¿no? Y trastoca las normas de feminidad, las normas que nos dicen qué consiste ser mujer y cómo ser mujer, y están alterándolo constantemente. O sea que la alteración es tanto por la propia repetición que llevamos a efecto de las normas de género, en este caso femeninas, como por la introducción, a veces intencionalmente, voluntariamente querida, como a veces inadvertidamente, de esos otros rasgos que pertenecen a la categoría de masculinidad. Desde el psicoanálisis, sobre todo de Jean Lacan, Butler lo explica muy bien y explica entonces también por qué nuestro yo, sexuado, generalizado y sexualizado, es siempre múltiple y por lo tanto esa idea de multiplicidad que ya comenté en Nietzsche, y por lo tanto nunca puede lograr la identidad pretendida, la identidad en la que se empeña. Chávez comenta que cuando nace la criatura pequeña, lo importante es que haya un mundo adulto alrededor, independientemente de que sea el mundo adulto esté compuesto por una madre y un padre, en sentido tradicional, eso da igual, a diferencia de lo que podría decir Freud Lacan, o lo que dijo Freud Lacan. Ya Laplace afirma que lo importante es un mundo adulto, y que ese mundo adulto lo que hace es demandar a la criatura pequeña, ¿no? Y sus demandas son totalmente excesivas para la criatura tan pequeña, ¿no? Entre las demandas que ese mundo adulto pretende, formula, no explícitamente, ¿no? Implícitamente muchas veces a esa criatura que ha nacido, es que se vaya adaptando a las normas de género, lo cual quiere decir, en el lenguaje psicoanalítico, que se identifique con las personas de su mismo sexo o género y que desee, identificación por un lado y deseo por otro, a las personas del sexo o género contrarias. Esta es la ley que está en nuestro contexto y que empieza a funcionar con la criatura pequeña en cuanto viene a través de multiplicidad de caminos, la mayor parte de las veces no reconocidos, ni siquiera por las propias personas que estamos exigiendo eso, ¿eh? Aquí no hay mala intención en el sentido fuerte del término. Pero claro, es imposible. La criatura pequeña no puede cumplir esta ley. ¿Cómo va a poder cumplirla?
está cuidada, amada, protegida, acariciada por personas adultas que es que le están posibilitando la vida, no solo en sentido físico-biológico, sino en sentido social, y cultural. Y esas personas es que no pueden discriminar, pues con estas me identifico y a estas las deseo. No. Por lo tanto, se va formando lo que esa persona es en una mezcla de identificaciones y deseos, donde no siempre las identificaciones y los deseos son divergentes, sino que muchas veces coinciden, porque están ahí esas personas y tú no tienes todavía la capacidad para poder cumplir la ley. Bueno, no la tendrás nunca, es distinto, pero en esos momentos menos que nunca, porque ni siquiera sabes exactamente qué es lo que la ley te está diciendo. Por tanto, yo siempre va a estar configurado por una multiplicidad de esos otros yoes que son de diferentes sexo o género y por lo tanto tú tendrás en tu yo mezcla de feminidad, masculinidad y de deseos tanto hacia personas del otro sexo como hacia personas del mismo sexo. Esto es lo que está en ti, pero lo que pasa es que algunas manifestaciones de género y algunos deseos están más reprimidos, ¿no? Más excluidos, están en un lugar de no tan fácil acceso. Pero eso no quiere decir que no estén, y eso no quiere decir que permanezcan siempre ahí en ese lugar oscuro. Puede ser que sí, pero puede ser que no. En cualquier momento pueden aflorar y trastornar completamente aquello que somos. Aquello que somos. Por eso es lo que os he dicho, a Valen le interesa ver el efecto que causa el género en el desarrollo de la subjetividad humana, ¿no? ¿Qué efecto causa esas normas de género que en el nivel psíquico implican divergencia entre identificación y deseo? ¿Qué efectos causan esas normas de género en todos los individuos? Analizar en concreto el efecto que causan. Porque causa un efecto demoledor, por supuesto, en las mujeres, en las sociedades misóginas y en las minorías sexuales, ¿no? En las sociedades misóginas y heterosexistas. Esto está claro, pero no solo causa un efecto demoledor en las mujeres y las minorías sexuales, ¿no? Sino que causa un efecto demoledor en todas las subjetividades. Entonces hay que ver cómo funcionan esas normas, cómo trabajan, qué hacen con nuestras subjetividades, con aquello que somos, para poder deshacerlas. Si las normas los hacen, también llega un momento que cada individuo puede deshacer las normas. En principio, las normas los hacen. Y a medida que los van haciendo, con el sexo, género y sexualidad, a medida que los van haciendo, nos van dotando de los instrumentos, el lenguaje, la capacidad de reflexión, la conciencia, la razón, la acción, nos van dotando de instrumentos para poder subvertir las propias normas, para luchar contra ellas, ¿no? Esa lucha contra las normas de género por su carácter opresivo tiene que ser tanto una crítica a las normas sociales como una autocrítica. No puede dejar de ser una autocrítica, porque si las normas de género forman parte constitutiva de nuestras subjetividades, evidentemente para poder construir un mundo diferente tenemos que trabajar también en el terreno de la subjetividad, ¿no? Deshacer aquello que han hecho, deshacer el sexismo, el heterosexismo, el racismo, que forma parte constitutiva de nuestra subjetividad. Pero que forma parte constitutiva no quiere decir que esté ahí asentado de una manera inmóvil, ¿no? Inmovilizada, sino que es algo que nos ha construido, pero que es arbitrario y contingente, y por lo tanto podemos deshacerlo para configurarlo de una manera distinta. Bueno, aquí he hecho mucho que decir, pero me voy a callar ya así sin más, porque si no, ya veo que me voy a dejar espacio. Pues gracias por la atención, y porque me imagino que habrá sido complicado porque estaba hablando todo el rato muy deprisa. Tenía muchas cosas que decir.